Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Yo quiero preguntar, hablándole al oído a cada colombiano, y esperando que cada colombiano me conteste al oído para hacer de esto un clamor inmenso. ¿Por qué razón los indígenas tienen derechos pero no tienen obligaciones? Explíquenme eso. Uno de los principios esenciales del derecho lo definía el profesor Giorgio Del Vecchio, uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, hablando de la bilateralidad del derecho. Todo derecho implica al mismo tiempo obligaciones. Yo no puedo tener un derecho sin que alguien tenga la obligación de respetarlo, si no, el derecho no existe. El derecho es nada, el derecho se pierde en los confines de la nada. El derecho tiene que ser bilateral. Hagamos de cuenta y entendamos que ha sido legítima la manera como se le ha dado a los indígenas una enorme porción del territorio nacional a título de propiedad. Son los propietarios, muy bien, son los propietarios. ¿Y cuáles son las obligaciones consiguientes a ese derecho de propiedad? La Constitución Política lo dice. La propiedad es una función social. Es una función social que implica obligaciones. Obligaciones para todos menos los indígenas. Eso no lo dice la Constitución. Eso no está en ninguna parte. A los indígenas hay que darles la manera adecuada para que exploten bien la tierra. Si necesitan crédito, que se les dé el crédito. Si necesitan desarrollos tecnológicos, que se pongan a su alcance. Lo que necesiten, hay que dárselos. Claro, es una obligación del Estado. Pero lo que no puede decirse es que tienen la madre tierra para la contemplación y que entonces están buscando otras tierras ya preparadas, ya trabajadas, ya productivas para invadirlas y quemarlas. Eso no puede suceder y eso no se puede aceptar. Los indígenas no tienen derecho a invadir las tierras y a quemar las tierras ajenas. No lo tienen. Tienen el derecho a manejar sus tierras, que son de una enorme extensión, gigantesca extensión. Que las utilicen, y que las utilicen como las tiene que utilizar cualquier colombiano. ¿O por qué los indígenas están al margen de la Constitución Política de Colombia? ¿Dónde dice eso la Constitución? A ver, Demar. Pues en ninguna parte, doctor Fernando, en ninguna parte. Pero como Colombia cada vez que puede se convierte en garantista de minorías, que llaman ellos, pues entonces terminamos por desequilibrar la balanza. Estos que hablan de la igualdad son los primeros en proponer la desigualdad social en Colombia, con unos grupos de indígenas que, claro, tienen derecho a, como cualquier ciudadano, a vivir, trabajar, producir, y tienen la obligación de pagar impuestos, pero pues este caso no es ese. Esos casi 3 millones de indígenas que tiene Colombia poseen 33 millones de hectáreas de tierra. A cada indígena le correspondería 11 hectáreas de tierra y eso no lo tiene ningún ciudadano. Pero además, sobre esas 33 millones de hectáreas de tierra no pagan un centavo en impuestos. No los paga. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre indígena y el hombre, si quieren ustedes, blanco, mulato, sambo, lo que quieran? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Todos podemos trabajar y todos podemos construir país, pero pues acá tenemos una deuda ancestral que ya lleva más de 500 años y no hemos sabido cuándo se termina de pagar. Y entonces, no contentos con esas 33 millones de hectáreas que tienen, de las cuales han cultivado con coca el 11% de las hectáreas, les parece que para eso sí puede servir la tierra. Ellos dicen, no, es que mucha de la tierra que nos dieron es una tierra que es improductiva. Pero ¿por qué sí pueden sembrar coca y marihuana? No entiendo.
Bueno, Entonces, y hay que hacerla productiva, yo lo entiendo. Es que la tierra es muy mala. Bueno, la vamos a trabajar, la vamos a trabajar. Díganos qué necesita en crédito, en asistencia técnica, en lo que necesite para volver esa tierra productiva. Pero no me digan que 33 millones de hectáreas son improductivas. Eso no me lo digan, ese cuento no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué los indígenas están al margen de la Constitución Política de Colombia? ¿Dónde lo dice la Constitución del año 91? ¿Dónde? ¿O la del 86? ¿O alguna constitución que hubiera creado un género particular de personas que están por fuera y más allá de la Constitución Política, que no tienen obligaciones sino derechos y que utilizan esos derechos como les viene en gana? Inclusive para sembrar la coca, para sembrar la marihuana, para eso tienen el más perfecto derecho y nadie se los debe estorbar. Y cuando llega la fuerza pública a estorbarlos, entonces caen todos encima, matan a los miembros de la fuerza pública, los retienen, como se dicen ahora, los secuestran e impiden que se haga un trabajo eficaz contra estos cultivos de droga que son la tragedia nacional. De para el manera pues que 2019, los resguardos indígenas tenían sembrados con coca 16.589 hectáreas, doctor Fernando. es 16.000 decir, hectáreas de coca. 16.000 hectáreas Sí, señor. sobre 240.000 están casi por el orden del 10% El de la, 10%, claro, de la coca que hay sembrada en el país. claro. Bueno, que nos expliquen por qué ellos están por encima de la Constitución, no al margen, que es otra cosa. No están por encima de la Constitución y no tienen ninguna obligación en materia de cuidado y uso de la tierra. De Y manera, es que aquí señora todo es el ministra, papel perfecto, doctor Fernando, porque usted ve y está prohibido el hecho de erradicación y fumigación en los parques naturales, porque se supone que los parques naturales en Colombia no tienen cultivos ilícitos. Evidentemente sí, están llenos de cultivos ilícitos. ¿Y quiénes en gran parte han sembrado esos cultivos ilícitos? Pues no sé, se me ocurre a mí que pueden ser ellos mismos, porque a fin de cuentas muchos de los parques nacionales están habitados por comunidades indígenas. Y qué mal, porque esas 16.589 hectáreas sembradas de coca, que representan el 10% del nacional, pues son narcotráfico que produce muerte, que produce guerra, desplazamientos, que produce lo peor que nos aqueja a nosotros como sociedad. muy bien. Entonces, al oído les preguntamos, queridos oyentes, si ustedes saben o entienden por qué razón con los indígenas no reza la Constitución política. La Constitución política que dice que la propiedad tiene una función social. Explíquenoslo. ¿No le parece, Pues Demar? difícil, doctor Fernando, difícil. Y más cuando lo que viene es la negociación entre los legítimos dueños, los legítimos productores de la tierra, con los que pretenden invadirlas y quedarse con esa tierra. Muy difícil. Bueno, y lo mismo pasaría con las negritudes si ese fuera el caso. Hasta ahora las negritudes han sido bastante moderadas en cuanto a su posición frente a la constitución política del país, ¿no? Pues no tenemos el problema que se tiene con los territorios indígenas, que además no son todos los indígenas. Nosotros hemos podido hablar con algunos eh, líderes indígenas del departamento del Cauca que han sido desplazados por el mismo CRIC y se han quejado de ellos, de la forma en cómo los tratan, y ellos no tienen, muchos de ellos no tienen ni tierra, ni tienen espacio, ni tienen apoyo del gobierno, no tienen nada, porque no pertenecen a esa organización grande a la que sí pertenece el que será el jefe de tierras en Colombia. Claro que sí. De manera pues que entendamos por qué los indígenas no, para los indígenas no reza
el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Entonces, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Eso dice la Constitución Política. Entonces, ¿por qué con los indígenas no reza este artículo? Repásenlo ustedes, es el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. Y después explíquenos por qué con un grupo de colombianos que son los indígenas no reza la Constitución Política. Entonces, habrá que sostener la tesis de que es que los indígenas, porque llegaron primero hace más de 500 años al territorio colombiano, no tienen obligaciones sino solamente derechos. Explíquenoslo por qué. Porque el derecho no es bilateral para ellos y porque la Constitución Política no juega con ellos. Bueno, Demar, ¿está interesada la gente en saber cuánto ha costado la Comisión de la Verdad? La comisión del padre de Ru y de sus amigos, los que contaron la historia como es, según dice Gustavo Petro, es que a la gente hay que enseñarle la historia como es y cómo no es la historia. Aquí tenemos acontecimientos tan significativos para la vida del país como la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y muy a comienzos del siglo XX. Bueno, cada uno toma la posición frente a la Guerra de los 1000 días que le parezca y estudia las batallas de Peralonso la Amarilla, la batalla de Palo Negro, los movimientos de las tropas, el apoyo que le dio Venezuela a ciertas tropas insurgentes. Todo eso está para la discusión y el análisis. Y eso es, y esa es la historia. Pero es que aquí hay una historia oficial, aquí hay una historia verdadera. No, eso es una tiranía. Eso es una tiranía. Lo que está montando el ministro de Educación es una tiranía, donde hay historias oficiales y no permiten que se piense de otra manera, que se muestre otra visión de lo que la historia significa, es porque estamos en la mitad de un despotismo, Ya está pasando porque si el niño que va al colegio le presentan un texto de estos arrevesados, de estos textos mal logrados, mal hecho, con mala fe además, donde proponen que el ejército es un grupo de asesinos y el niño en la evaluación presenta su respuesta pensando en lo que él cree, en lo que su familia le enseñó, que el ejército es parte de la fuerza pública, que son los que guardan la vida, honra y bienes de los colombianos, y contesta eso, pues, ¿qué va a tener como resultado en su prueba? Pues que va a perder en la evaluación. ¿Y por qué? Porque hay un manual de adoctrinamiento histórico a través del Ministerio de la Educación que ya están promoviendo y que fue elaborado por esa llamada Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad, doctor Fernando, que costó en el año 2018 18.000 millones de pesos, en el año 2019 82.000 millones de pesos, en el año 2020 92.000 millones de pesos, en el año 2021 116.000 millones de pesos, en el año 2022 81.000 millones de pesos, para un total de 391.000 millones de pesos en 5 años de funcionamiento. Pero además vimos a la Comisión de la Verdad paseando por el mundo hace unos pocos meses, hace un par de meses, cuando entregó el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, que un mes, mejor dicho. Y luego hubo unos miembros de la comisión que se desplazaron a Europa para presentar la Comisión de la Verdad y su resultado, que es aquel libro imposible de leer. Bien, ¿cuánto costó el viajecito? La senadora María Fernanda Cabal ha denunciado estos costos y ha dicho lo siguiente, que los costos de la gira a Europa, con cargo al presupuesto general de la Nación, costaron en tiquetes 60 millones de pesos y gastos del viaje 79 millones de pesos, para un total de 140.567.881 pesos. Primer gasto. Segundo, ¿dónde estuvieron los miembros de la Comisión de la Verdad en Europa? Y eso también lo publica la senadora María Fernanda Cabal. Estuvieron en Países Bajos, estuvieron en Alemania, en Bélgica, en Suiza,
entregando los resultados de ese estudio que ellos hicieron sobre la verdad en Colombia. Tercer dato que nos entrega la senadora Cabal en su investigación. La Comisión de la Verdad, cada uno de los comisionados de la comisión tuvo pues obviamente un salario del que voy a contarles. Todos, inclusive el padre de Ru, al igual que los demás, tienen el mismo salario. Una asignación básica de 4.535.038 pesos. Unos gastos de representación que cuestan 8.062.285. Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. Pero mire esto. Prima especial de servicios, 21.601.201 pesos. Para un total en el 2018, que es la vigencia, de 34.198.524 pesos como salario mensual. 35.000 millones de pesos como salario mensual. Ahora. Alguien diría, algún paisa un tanto desabrochado diría, qué puestazo, ¿no? Qué puestazo. 35 millones de pesos por vivir sabroso. Esto por pasear sí por es Europa. Vivir sabroso. Claro. Por imponer la verdad a sus compatriotas. Por decirles qué es lo que tienen que pensar y cómo tienen que pensar. ¿Qué es lo que dice el ministro de Educación? Es que aquí hay verdades oficiales. Ese es el comienzo de una tiranía. El despotismo ilustrado. ¿Sabrán qué es el despotismo ilustrado? Pues yo no sé que lo sepan, pero el despotismo ilustrado se imponía así. Hay que cuidar la verdad, y la verdad es la que dicen los déspotas ilustrados. Y eso fue lo que se impuso en Europa durante mucho tiempo. El régimen del despotismo ilustrado. Aquí estamos en un régimen de despotismo ilustrado. El señor ministro de Educación es un déspota ilustrado y el padre de Ru también. Déspotas ilustrados. Hágame el favor a estas alturas de la vida en lo que vamos. En el año 2019 ese salario ascendió de 34 millones a 35.737.461 pesos. En el año 2020 siguió aumentando el salario a 36.411.469. En el pesos año mensuales, recuerde que mensuales, es pesos mensuales. Esa es la platica que se gana el padre de Ruta, el sacrificado él, y los compañeros de su comisión de la verdad, 35 millones de pesos mensuales, cuando mucha gente en Colombia no tiene con qué comer. Ellos se ganan 35 millones de pesos por decir la verdad. Pero ¿qué es esto? Por Dios? Pero un poquito más. Mire usted, recordemos, la cifra del 2020 es 36 millones de pesos. Para el año 2021 pasaron de 36 millones a 39.755.896 pesos. Para el año 2021 mensualmente se ganaba cada uno de los comisionados esa suma. Para el año 2022 bajó el salario mensual de los comisionados, bajó a 39.137.961 pesos. Casi 40 millones de pesos. ¿Ah? Casi 40 millones de pesos, $10,000 mensuales. Bueno, entonces, es muy sabroso. Eso sí es vivir sabroso. La Comisión de la Verdad vive muy sabroso, no cabe ninguna duda. Bueno, ¿y qué es esto que Petro le quedó mal a más de 800 alcaldes en el Hotel Tequendama? ¿Lo estaban esperando allá? Pues vea usted, doctor Fernando, como estos vienen haciendo actos de presidente de la República y de gobierno desde el mismo día en que resultó electo, según la registraduría, pues organizaron para el día de ayer un gran encuentro entre alcaldes en Colombia y el presidente electo Gustavo Petro para analizar lo que serán las primeras acciones de gobierno. Pues muy bien. Todo el mundo llegó puntual a la cita, muchos de ellos tuvieron que coger lancha, caballo, bus, para poder llegar a Bogotá al gran encuentro con Gustavo Petro. Y pues pasaban las horas, y nadie daba razón de qué pasó con el presidente, que nunca llegó, presidente electo Petro. Y así se expresaba uno de las alcaldesas que estaba invitada al evento y que estaba
visiblemente ofuscada porque no aparecía el presidente electo. Escuchemos. Hacemos el mismo respeto que merecen todos los entes gubernamentales. Nosotros vinimos aquí a entablar nuevamente con una nueva presidencia en búsqueda de hacer un cambio en nuestras regiones. A eso llegamos a Bogotá, a buscar la posibilidad de un gobierno que nos cambie la manera de ver las cosas. Pues esta es la alcaldesa de Ponedera en el departamento Atlántico, Diana Carolina Martínez, que evidentemente estaba molesta porque pues no llegó Petro, y Luis Fernando Velasco, que es hombre clave en todo este asunto, trataba de explicarle a todos que tuvo un percance, que no pudo llegar, que por favor excusas, pero el problema es cuánto costó el desplazamiento de todos, cómo hicieron para poder llegar a esta cita a la que... 800 alcaldes, dígame si uno puede tener una cita más importante que esa. Imagínese, No la tiene. Eso es un desaire, y por eso alguien dijo de manera pues muy folclórica, pero muy diciente, que los alcaldes estaban emberracados. Pues que tenían toda la razón. Venir si les desde cualquier incumple parte. Sin ser presidente en propiedad, ¿se imagina usted cómo les va a incumplir cuando sea presidente en propiedad? Hará con ellos lo que les da la gana. 800 alcaldes reunidos en el Hotel de Kendama para oír al presidente electo, y el presidente electo tiene cosas más importantes que hacer. Ese es Gustavo Petro, de manera que váyanse haciendo a la idea, ¿no? Váyanse haciendo a la idea. Bueno, ¿y qué hay? ¿Perspectiva de nombramiento de nuevo ministro de Justicia? Le cambio la afirmación, que había perspectiva de nuevo ministro de la Justicia. Pues, doctor Fernando, a mí me parecía un poco... digamos, me llamaba la atención es leer algunos trinos del doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, respecto a la elección de Gustavo Petro. Pero ayer entendí por qué los trinos y por qué los comentarios. Pues resulta que el doctor José Gregorio Hernández ha dejado conocer a través de su cuenta de Twitter que le ofreció el señor Petro el Ministerio de la Justicia. Escribió lo siguiente en Twitter, José Gregorio Hernández. No quería divulgarlo, pero se filtró. Agradezco enormemente al presidente Gustavo Petro por haber pensado en mi nombre para el Ministerio de Justicia. No he aceptado, aunque hubiera querido, por mi actual estado de salud y múltiples compromisos académicos y profesionales. Entonces, pues, no habrá ministro de Justicia en cabeza del doctor José Gregorio Hernández, a quien bien conocemos por estos lados en la hora de la verdad. Bueno. Queridos amigos, y entonces aquí terminamos de hablar con ustedes al oído. Al oído, 7 de la mañana, 46 minutos. W